damos la bienvenida a nuestro taller, el cual se denomina Microproyectos Pósteres como herramientas para la enseñanza-aprendizaje de la química. Es un taller en el que se van a abordar algunas herramientas para explicar cómo ha sido una metodología que se ha implementado en un curso de la licenciatura en Ciencias Naturales para la enseñanza de la química orgánica, de conceptos de la química orgánica. Mi nombre es Mayra Alejandra Niebles, soy profesora, soy química, profesora de la licenciatura en Ciencias Naturales del curso de Sistemas Químicos 2, donde se ha hecho esta experiencia. Me acompañan en el día de hoy dos estudiantes, que son José Manuel Loaiza y María Camila Sierra. También son estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y que han desarrollado como tal estos microproyectos. Uno hace algún tiempo fue el primero que desarrolló, fue el primero que le tocó la experiencia de los microproyectos, que es José Manuel, y María Camila lo realizó el semestre pasado en medio de todo el proceso pues, de la pandemia. Entonces quise traerlos para que nos acompañaran en este taller, para que con ayuda, para que me brindaran ayuda para explicarles o brindarles a ustedes las herramientas para que de pronto de alguna forma puedan implementar algo similar, si les es útil, en sus aulas de clase en cualquier área de las ciencias naturales, no solamente en química, puede ser en otras áreas de las ciencias naturales, en la biología, en la física, pero particularmente en nuestra experiencia fue en el área de la química. Primero, antes de iniciar como tal, queremos contarles cosas de nosotros, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí narrándoles pues este taller? Yo les voy a decir una cosita, no sé si los que están acá ya hicieron el cuarto punto de la guía mía, que es el mismo. Y buenas, hola. Estas dos funciones pues que... Perdón, no sé qué pasó. Entonces quisiera primero comentarles un poco acerca de mí y los estudiantes les van a comentar algo pues, acerca de ellos, como para que nos conozcamos un poco y ya luego sí damos como inicio al taller como tal y a la muestra pues de las herramientas. Yo cuando decidí estudiar química, como les decía, soy egresada del programa de química de la Universidad de Antioquia. Lo hice porque deseaba entender aspectos de la naturaleza. Tenía muchas preguntas sobre fenómenos y comportamientos de las sustancias que el colegio no supo responder. Solo me mostraba una cantidad de información, en su mayoría a través de símbolos que no logré en su momento conectar con la realidad. Pasé a química a la Universidad de Antioquia con las mismas preguntas, atravesé 6 años de carrera y decidí que cuando tuviera la oportunidad de ser profesora, intentaría tener un equilibrio en el que las decenas de teorías que son necesarias para comprender fenómenos debía enlazarlas de alguna manera con el contexto real de los estudiantes, para que ellos pudieran encontrar respuestas. Al inicio de mi experiencia docente fui encontrando gran cantidad de estudiantes que, al igual que yo, se quejaban de no comprender la relación entre los símbolos y las teorías con su contexto real, además de sentirse saturados por la gran cantidad de información que parecía no tener sentido. Evaluaciones en los que al parecer solo se medía su capacidad de cálculo y memoria. Decidí entonces tratar de solucionar estos 3 aspectos: tener en cuenta el contexto de los estudiantes, disminuir la sensación de saturación de información, que es muy común en el área de la química, generar otro método de evaluación en el que el pensamiento crítico, la solución de problemas, la argumentación y la síntesis fueran las competencias a evaluar o a desarrollar. Fue entonces como nacieron los microproyectos en el curso de Sistemas Químicos 2, todos presentados al final de cada semestre en forma de pósteres, en donde no solo se evalúa una teoría, sino todas las que están contempladas en el microcurrículo de dicho curso. Es una evaluación pública, individual, aunque el trabajo se hace en equipo. Y la evaluación, según han manifestado los estudiantes, sienten de que enseña.
ya que responde no solo las preguntas que ellos traen, sino que también los acerca, sino también a quienes se acercan a escuchar a esos estudiantes. Al inicio de esta experiencia, como es costumbre, tuve como profesora diversos errores metodológicos para abordarlos, pero con el tiempo la experiencia fue permitiendo que se estructuraran cada vez mejor y que se sacara mejor provecho de ellos. La evaluación que han realizado los estudiantes de esta actividad curricular ha llevado a considerarla como una experiencia pedagógica significativa, una experiencia que tiene en cuenta sus necesidades, sus inquietudes y su formación ética, una experiencia que ha despertado mayor responsabilidad por el cuidado de nuestro planeta, un mayor valor por nuestra memoria histórica y nuestra cultura, y un reconocimiento por la biodiversidad de nuestro país y de quienes lo habitan, y un respeto por nuestros ancestros y por nuestras costumbres. Es por ello que queremos en este taller presentarles herramientas que les permitan a ustedes replicar nuestra experiencia en sus aulas de clase y ayudar a muchos de sus estudiantes a responder pequeñas preguntas que despiertan las ganas por estudiar esta ciencia apasionante. Pero antes quiero que sean ellos, los estudiantes, María Camila y José, de semestres diferentes, como les había dicho, que son quienes han realizado como tal la experiencia, quienes la han vivido como tal la experiencia, quienes les cuenten cómo ha sido esa experiencia para ellos. Les presento entonces a José Manuel. Buenos días para todos. Mi nombre es José Manuel Loaiza. Soy estudiante ya del 7º semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y pues les contaré como un poquito sobre mí. Desde niño siempre tuve un interés particular por la naturaleza. Entonces todo lo que me rodeaba era objeto de pregunta para mí. Y recuerdo que cuando yo estaba chiquito, una vez el colegio donde yo estudiaba se inundó y nos cancelaron pues las clases porque no podíamos estar así. Pero cuando pudimos regresar a la institución, recuerdo que estaban llenos de charcos y en los charcos habían como pequeñas esferitas de las cuales un día emergieron renacuajos y posteriormente pues se convirtieron en ranas. Para mí eso fue pues, algo asombroso, pues yo no comprendía cómo algo tan chiquitico como un renacuajo se pudiera convertir en algo tan grande como una rana. Entonces se lo pregunté a la profesora de ciencias y ella me dijo que los seres vivos sufrían de diversos cambios a través de su vida y pues en ese momento quise entender mejor cómo un renacuajo se convertía en sapo. Y fui creciendo y fui haciéndome preguntas y al llegar al grado 10º tuve como asignatura química, pues por primera vez dentro del currículo y me encantaba, pues es increíble cómo a partir de moléculas, enlaces, interacciones físico-químicas, pues cosas que son como tan abstractas, se puedan explicar cosas del diario vivir, como por qué el agua no se mezcla con el aceite cuando hacemos el arroz. O que existe como una forma cuantitativa de explicar una solución. Entonces, en ese año, en 10º, a ciertos compañeros se les tornó difícil entender temas como nomenclatura inorgánica y estequiometría. Entonces, sin quererlo, yo me convertí en el profesor de ellos y ellos iban a mi casa y yo les explicaba. Y pues un día estuvieron como 25 personas en mi sala queriendo entender nomenclatura. Y al año siguiente, en 11, la cosa se fue dando pues de manera similar. Entonces comencé a plantearme la opción de ser docente ya como un profesional y tomé la decisión en ese año y mis 2 profesoras de ciencias y mi directora de grupo pues me dijeron que sí, como que tenía la madera para ser profesor y me dijeron que lo podía hacer. Y ya yo me gradué en el 2015 y ya en el 2017 comencé mi pregrado. El primer semestre lo pasé sin ningún problema, pero el segundo me sorprendió no haberlo pasado porque fue muy pesado. Y en ese curso conocí a Mayra y el curso de Sistemas Químicos 2, también llamado Química Orgánica, donde ella en el primer día nos presentó pues, el programa del curso y nos dijo que una de las actividades era hacer la realización de un póster. Y el mío tenía un tema como de ¿a qué se debe el olor del tufo? Entonces, con esa pregunta, mis compañeras de equipo y yo,
pues comenzamos a hacer una búsqueda bibliográfica de artículos que nos trataran de responder esa pregunta, tanto en inglés como en español, y eventualmente pues llegamos al compuesto responsable, que es el acetaldehído o etanal, pero además encontramos su ruta de biosíntesis, lo cual pues fue como un punto extra. Y plasmar todo lo que habíamos leído en el póster pues fue un reto, porque requiere una capacidad de síntesis muy buena, que en ese momento no poseíamos porque estamos muy chiquitos en la carrera, pero a la final logramos hacer un buen póster y una buena presentación de este. Sin embargo, pues olvidamos poner la bibliografía de los artículos. Entonces, un juez que nos estaba hablando, pues sí nos hizo como la pequeña aclaración y un pequeño regaño por eso, pero todo salió bien. El póster a mí no solo me permitió relacionar un compuesto químico con algo que sucede en la vida real, sino que también es ese compuesto que tiene características particulares, y es de esas características particulares que tiene una función en la vida, pero además el póster me sirvió para aprender a redactar la información, para aprender a expresarme de una mejor manera. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Y desde mi paso por orgánica, pues la presentación de los pósteres ha evolucionado, y pues cada vez que tengo la oportunidad bajo a escuchar a mis compañeros de la licenciatura para aprender cosas nuevas y seguirme maravillando con el mundo natural que nos rodea. Les quiero presentar a mi compañera Camila. Ella cursó este semestre el curso de química, pero su experiencia fue un poquito distinta a la mía. Bueno, buenos días para todos. Como ya dijo mis compañeros, yo soy María Camila Sierra, hago parte de la licenciatura en Ciencias Naturales y en estos momentos estoy cursando el semestre número 4. Les voy a contar un poco sobre la experiencia que he tenido tanto en la carrera como en el curso de química orgánica. Les cuento que como docente en formación, pues procuro aprender al máximo de mis profesores y también de la materia que dictan, ya que pues pretendo ser una gran maestra, porque es algo que me ha gustado desde que estoy en el colegio. También me apasiona mucho aprender sobre el universo, la creación y poder compartírselos a otros, y qué más que siendo docente. Sin embargo, creo que no hubo una motivación por ir más allá, por hacerme preguntas por la carrera, por ese camino que había elegido para mí. Ingresé a la universidad, las cosas cambiaron un poco porque allí se empecé a plantearme muchas preguntas que pretendía buscarle su respuesta. Y también conocer y aprender mucho, tanto de la universidad como de la carrera. Y pasé algo particular con el curso de Sistemas Químicos 2, porque la verdad no me interesaba mucho, porque no soy muy buena en química, la verdad, entonces evitaba un poco la materia. A medida que fue pasando, me di cuenta de su complejidad. Y creo que nos pasa a muchos que tratamos de relacionar lo que vivimos con lo que nos enseñan. Y creo que a medida que fui pensando en eso, se me dificultaba más como relacionar la química con lo que me rodea. Pero creo que la profesora Mayra estaba preparada para eso, porque nos presentó una propuesta de evaluación en la que consistían los microproyectos y los pósteres. Así que todo empezaba con una salida de campo a un corregimiento de Medellín que se llama Santa Elena, donde habitan principalmente campesinos. No sé si han tenido la oportunidad de ir. Es una zona muy rica en flora y fauna. También allí se toman las flores para las silletas de la Feria de Flores. Y hay mucha variedad de especies de orquídeas, la flor nacional de nuestro país. También, en particular, tiene una tierra muy húmeda, la cual entonces hay muchos hongos en la tierra, y de eso se iba a tratar el trabajo, de escoger un hongo que nos llamara la atención, que por su forma, tamaño, composición, pero creo que la pandemia no lo permitió. Así que la profesora Mayra, pues supongo tuvo que reestructurar el trabajo
y nos presentó otra propuesta que me pareció muy interesante. Igual no sabía cómo relacionarlo, pero a medida que fue pasando pues como el trabajo me di cuenta que fue una experiencia muy significativa. La visita era virtual al Museo Casa de la Memoria, que queda en la ciudad de Medellín. Eh, También, pues mis compañeros y yo no conocíamos como tal el museo, no habíamos tenido la oportunidad de saber en qué consistía. Y igual fue muy especial porque hablaba sobre la memoria y la cultura de algo que nos incumbe a nosotros como colombianos, que tiene que ver con nuestra tierra, que es Antioquia, y en general Colombia, que es el conflicto armado y también la desaparición de jóvenes sin razón. Así que de todo este conflicto, pues se crea un grupo que se llama, o una comunidad que se llama Madres de la Candelaria, donde el museo les brindó un espacio, una sala en específico, donde ellas podían llevar como sus plantas y frases que manifestaran ese dolor que sintieron ellas al perder a sus hijos. También la profesora pues invitó a una botánica, la cual nos decía el nombre de las plantas para que nosotros escogiéramos una. Sin embargo, creo que siempre estuvo la pregunta de qué conectaba la química con la historia o las madres, y fueron esas plantas. Las plantas tienen metabolitos que también tiene, pues posee como compuestos químicos suficientes para abarcar el tema de los temas vistos en el curso de química orgánica. Así que nosotros, en mi grupo, pues escogió la planta comúnmente llamada Miami, que nos llamó la atención porque es muy común verla en los hogares, entonces queríamos saber por qué. De allí entonces la profesora nos brindó la información, los artículos y los metabolitos de la planta, y de él escogíamos uno. Nosotros escogimos la nicotina, que es un alcaloide, que sirve como repelente, y la planta lo utiliza como mecanismo de defensa, entonces es bastante particular. Ya luego entonces quedaba la estructuración de el póster y un podcast, que eran los productos del trabajo. El póster era científico digital y nos permitió como poner en práctica y en evidencia los conocimientos que tuvimos en el curso. También entonces, ¿qué les puedo contar? ¿Qué me dejó esta experiencia? La verdad, como les dije, fue muy significativa en muchos aspectos porque fue una forma diferente de aprender química orgánica. Y más en estas condiciones, la pandemia no nos impidió ver la química en nuestro alrededor, verla con autonomía, y eso fue gracias a los microproyectos y los pósteres, ya que nos permite darle un sentido a esta química y también pues relacionarla con la historia. También puedo rescatar que nos permite como tener un pensamiento crítico y autónomo, el mejorar la escritura, la argumentación, el trabajar en equipo. También nos sirve mucho para todo el resto de nuestra carrera y cuando ejerzamos nuestra profesión como docentes. También, pues, fue muy significativa porque aprendí mucho de la cultura de mi tierra. No conocía mucho y el museo nos lo permitió. Y bueno, esa fue como un poco la experiencia que tuve, ya que pues muchas gracias por escucharnos, y a continuación entonces los invitamos a participar del taller, el cual va de la mano con lo que ya mencionó pues la profesora, en aprender un poco sobre cómo realizar un póster, en qué consiste un microproyecto, y si tienen alguna duda pues nos lo hacen saber por el chat, y esperamos lo disfruten mucho. Muchas gracias, José y María Camila. Bueno, apreciados participantes, luego de hablar un poco acerca de nosotros, de nuestras experiencias personales con los microproyectos, decidimos presentarles este taller, el cual denominamos microproyectos, pósteres como herramientas para la enseñanza-aprendizaje de la química. Y para ello, para dar inicio como tal a los microproyectos, decidimos inicialmente generar un contexto. Como pudimos escuchar a María Camila, durante el proceso que ella vivió, se generó un contexto. ¿Cuál fue el contexto? La visita al Museo de la Memoria. Ahí el contexto era de memoria histórica y de la relación de los archivos vivos
que utilizan las madres de la Candelaria, que eran las plantas, para poder hacer un puente entre la enseñanza de la química orgánica y esa parte de la memoria histórica. Eso fue el semestre pasado. Cuando José hizo el trabajo de él, fue el inicio como tal de los microproyectos, entonces como tal yo era la que les daba a cada grupo de estudiantes la pregunta problema, ¿sí? Algo que fuera del contexto. Por ejemplo, a José le tocó lo del olor del tufo. Muchas veces nosotros sentimos ese olor y no tenemos ni ideas eso a qué se debe. Y muchos estudiantes de bachillerato, sobre todo de 10º y 11, que son los que principalmente ven el área de química, pues están relacionados con ese tipo de contextos, pero en muchas ocasiones nosotros como profesores no utilizamos esos contextos para aproximar a los estudiantes a despertar el interés por el estudio de la química, ¿sí? Entonces, como parte inicial, para iniciar como tal este taller, vamos a generar un contexto. Y para generar ese contexto, pues tenemos que hablar de nuestro país, porque en nuestro país, pues hay una gran diversidad que nos permite enseñar y estudiar la química de muchas formas. Entonces, empecemos diciendo que Colombia es un país megadiverso, el segundo en el mundo debido a la gran cantidad de especies que registra. Casi el 70% de su superficie está cubierta de ecosistemas naturales y de sus 5 regiones tiene 41 parques nacionales naturales, 11 santuarios de fauna y flora, 2 reservas de biosfera y muchas cosas más. Colombia es el país con mayor cantidad de especies registradas en anfibios y compite constantemente por ser el primero en aves. Todos sabemos, todos los que estamos aquí somos colombianos, los que estamos presentes, sabemos que es un país hermoso, lleno de colores, de naturaleza y de gente alegre y muy pujante. Es el segundo en el mundo en biodiversidad, solo después de Brasil, aunque esta posición cambia constantemente dependiendo de cuántas especies se van registrando a través del tiempo. Sus fuentes hídricas y el número de páramos lo hacen un país demasiado rico, es un país privilegiado por el que luchamos constantemente con el fin de no deforestar, de no contaminar y de conservar. Tenemos prácticamente la fuente de todo el estudio de las ciencias naturales en un país supremamente rico. Somos privilegiados de tener tanta fuente para poder estudiar las ciencias naturales. Como dijo la profesora Mayra, pues somos muy privilegiados al tener un país tan biodiverso y también somos el segundo país con más diversidad de plantas. Como podemos ver, tenemos 22.840 plantas con flor, 45 sin flor, 4.270 especies de orquídeas, la flor nacional de nuestro país, como se lo mencioné antes. También entonces tenemos 1.643 helechos y afines. Esta variedad de plantas, entonces las podemos encontrar de diferentes formas. Tenemos las medicinales, que tenemos 218 especies endémicas en el país. También ornamentales o decorativas, con aproximadamente 200 especies nativas. Por otro lado, entonces tenemos las alimenticias, que contamos con 369 especies y 21 son exclusivamente de Colombia. Ya hablando entonces en un territorio más específico, contamos con 196 familias, 1.106 géneros y 2.603 especies de plantas. Las podemos encontrar entre orquídeas, leguminosas, compuestas y pastos. Ya entonces en Medellín contamos con 77 especies endémicas. Como los estamos contextualizando, pues vamos a hablar en algo en especial que son las plantas medicinales. Son utilizadas para tratar enfermedades cuyo uso ha sido heredado de nuestros pueblos aborígenes, que son los habitantes más primitivos que tenemos en nuestro país, que son los indígenas. Contamos, en el país viven 103 pueblos indígenas de 670 que hay en Latinoamérica. Podemos ver en el mapa que en la zona amarilla es donde están ubicados la mayoría de los pueblos indígenas. Están principalmente en el suroriente y también en el Pacífico. Pero entonces estos pueblos indígenas nos han enseñado cómo utilizar estas plantas, cuáles son sus propiedades.
Aquí traemos 3 ejemplos. Una de ellas es el achiote, que la utilizan para desinflamar golpes. También el agua de manzanilla, que se toma para tratar las diarreas. También entonces tenemos la mata ratón, que hacen como un agua con ellas para bañarse y disminuir la fiebre. Pero entonces no solo es utilizado por los indígenas, ya hace parte, ha recorrido todo nuestro territorio colombiano y hace parte de nuestro contexto. Ya las podemos encontrar en cafeterías, panaderías, en forma de aromáticas, bebidas o tomitas, que son llamadas en otros lugares del país, como lo es Barranquilla. No solo es común ver el café, que es la bebida común de Colombia, sino también entonces esta cantidad de bebidas medicinales que se pueden tomar ya sea para el frío, para pasar un rato con nuestros amigos o también para dolores. Así que podemos decir que casi todos los colombianos han tenido contacto con alguna de estas bebidas medicinales. Y entonces nos podemos preguntar qué tienen que ver las aromáticas con el taller como tal, ¿cierto? Y resulta que si analizamos químicamente una planta o los compuestos que ella metaboliza, pues encontramos 2 tipos de metabolismo. El metabolismo primario de las plantas, que hace referencia a todos los productos de fotosíntesis de las plantas, que principalmente son los carbohidratos, que van al ciclo de Krebs para cumplir toda su función de oxidación y obtención de energía, ¿cierto? Pero además también hace referencia a la síntesis de aminoácidos, de lípidos, de proteínas y ácidos nucleicos, ¿cierto? Todos los componentes esenciales que la planta necesita para vivir como tal. Y por otra parte encontramos los metabolitos secundarios, los cuales la planta sintetiza como formas para adaptarse al ambiente donde vive y para sobrevivir en este. Y en este grupo podemos encontrar compuestos como los flavonoides, los fenólicos, los alcaloides, los sulfurados, y es en este grupo de los metabolitos secundarios donde encontramos las propiedades medicinales de las plantas, o mejor dicho, es debido a estos compuestos que las plantas presentan sus propiedades medicinales. Entonces son miles de compuestos que posee una sola planta, y pues nosotros como profesores, ¿cómo no aprovechar esto para poder enseñarle a nuestros estudiantes química, pero aún más importante, para que ellos la aprendan de una forma contextualizada y que no sea tan ajena a ellos como hay veces se puede presentar? Y es que los currículos de química están llenos de temáticas densas, ¿cierto? A uno le empiezan a hablar de teoría atómica, de nomenclatura inorgánica y orgánica, de soluciones y pH, de grupos funcionales orgánicos y orgánicos, de isomería, de estructuras de Lewis, de estequiometría. Y son temas interesantes, pero muy densos, más que todo cuando uno está en 10º y en 11, se tiende a tornar muy denso, pero todas estas temáticas son abordables bajo el contexto de las plantas y nos podemos aprovechar de que todos hemos tenido contacto con ellas como mínimo una vez en la vida. Entonces, bajo este argumento, se apoya la mayoría de microproyectos que se han realizado en el curso de Sistemas Químicos 2. Este argumento permite la interdisciplinariedad desde diversos ángulos. Permite la interdisciplinariedad porque lanza puentes desde lo social, lo ambiental, lo biológico, lo químico, lo histórico y lo cultural. Entonces, desde este contexto traemos este taller interactivo basado en 3 bebidas medicinales de Colombia, con el objetivo principal de estudiar temáticas relacionadas con los compuestos orgánicos, es decir, aspectos que se ven principalmente en 11 grado.
¿Cómo los vamos a estudiar? Con los metabolitos secundarios más importantes hallados en esas bebidas medicinales, en esas plantas, en sus hojas, en sus flores, en sus tallos o en su raíz. Algunas de las temáticas que pueden abordarse a partir de este ejemplo de microproyectos son en su mayoría temáticas estructurales. Por ejemplo, se pueden estudiar los grupos funcionales orgánicos, se puede estudiar el concepto de resonancia, se puede estudiar el concepto de las fórmulas químicas, cómo se hace una fórmula química, se puede estudiar el concepto de isomería, si se alcanza a dar en los cursos de 11, por ejemplo, polaridad, que muchas veces se ve en los cursos de 11, y temáticas como acidez y basicidad. Entonces, a partir de este momento, vamos a mostrar actividades que den cuenta de las herramientas que son necesarias para poder replicar este tipo de ejercicios en sus aulas de clase. Entonces, a partir de bebidas medicinales en Colombia, se puede hacer el estudio de los compuestos orgánicos. Ese es como tal el contexto que les traemos hoy como ejemplo para poder hacer nuestro taller interactivo, ¿sí? Pero ustedes en sus aulas de clase pueden generar otros contextos, ¿sí? Para poder estudiar otras temáticas de la química. Este es un ejemplo. ¿Cómo es nuestro proceso en la experiencia? El proceso inicia con una salida de campo, ¿sí? Se escoge un lugar para generar, ¿qué? Contexto. Entonces, se debe tener contacto con lo que deseamos, ¿sí? Con lo que uno como profesor desea que los estudiantes exploren, se tiene que tener contacto con alguien. A partir de ese contacto se observan narrativas, ¿sí? Se pueden escuchar narrativas de los guías que nos acompañan en las salidas de campo, de los campesinos, es una zona campesina como por ejemplo Santa Elena, que ha sido uno de los lugares donde más hemos hecho salidas de campo, y narrativas de los botánicos que generalmente me acompañan porque son los que conocen los nombres científicos de las plantas y pueden identificarlas. Los estudiantes en grupo van seleccionando cuáles son las narrativas que más les llaman la atención en esa salida en un cuaderno de campo. Y a partir de la narrativa que más les llame la atención, escogen la especie de planta, en este caso, sí, porque si el contexto fuera hongos, pues escogen la especie de hongo que más les llama la atención según la narrativa. A partir de la escogencia de la especie, de la narrativa, se empieza a hacer el diseño de una pregunta de investigación. Esta parte es fundamental porque nuestros estudiantes últimamente no están como enseñados a preguntarse. Entonces, con colaboración del docente, con apoyo del docente, se diseña una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, como es un microproyecto, es decir, algo muy pequeño, tiene que ser una pregunta concisa, que dé respuesta rápida a partir de una revisión bibliográfica, ¿sí? Las revisiones bibliográficas son demasiado importantes para nuestros estudiantes porque les permite, cuando uno les enseña a hacer una buena revisión bibliográfica, les permite hallar documentos que sí son pues científicos, que son creíbles. Miren, nosotros hemos mirado en nuestras aulas de clase que los estudiantes, no sé, se meten a cualquier buscador y ahí encuentran, copian y pegan, ni siquiera leen, ¿sí? Ni siquiera leen. Simplemente uno les hace unas preguntas y ellos copian y pegan y ya, pero una revisión bibliográfica fundamentada, bien hecha, permite que los estudiantes sepan dónde buscar información con validez. Luego de hacer esa revisión bibliográfica, que más adelante les ampliaremos cómo se hace, cómo se debe hacer, cómo lo hemos hecho, se identifica el compuesto que responde a esa pregunta de investigación. Y a partir de ese compuesto que se selecciona con ayuda del docente, se estudian las temáticas como tal del curso. Yo como profesor quiero que los estudiantes sepan explicar a partir de este compuesto cuáles son todos los grupos funcionales y qué característica tienen. Yo como profesor deseo de que a partir de esta molécula que encontraron a partir de la revisión bibliográfica nos expliquen o den a entender a ver si comprendieron, si aprendieron qué es la isomería y cuáles son esos carbonos que tienen isomería, ¿sí? Luego de estudiar las temáticas que selecciona el profesor con el compuesto que cada uno de ellos encuentra a partir de la revisión bibliográfica, se hace el diseño de un póster. Y este diseño de póster pues tiene enlazadas muchas cosas, muchas competencias que nuestros estudiantes no están acostumbrados, que hasta para nosotros a veces es muy difícil, como por ejemplo hacer síntesis de un texto muy amplio. Hacer síntesis y tener esa habilidad de reducir y en esa reducción colocar realmente lo importante es algo muy difícil
y ellos a partir del diseño de los póster comienzan a calcular como esa habilidad, ¿sí? Comienzan a adquirir esa habilidad. El diseño de póster tiene que tener un acompañamiento. No podemos dejar a nuestros estudiantes como que libre albedrío a que diseñen el póster. No, se siguen unas reglas, se tienen unas herramientas para diseñarlo que ahora más adelante se los vamos a mostrar. Y por último se hace una evaluación oral pública, ¿sí? Entonces ahí permite expresarse de forma oral, el lenguaje técnico, tienen mayor acercamiento con ese lenguaje técnico, como que se despegan de muchos temores, y esa evaluación oral les permite a ellos aprender muchas cosas y además enseñarle a un público que de pronto está interesado por la temática. Por ejemplo, lo de las plantas medicinales y las bebidas medicinales, lo cogimos de ejemplo porque es algo que llama mucho la atención y además es algo muy típico de nuestro contexto, que a veces desaprovechamos. Entonces, nosotros les mandamos a sus correos electrónicos estas presentaciones. Les invitamos a que por favor las puedan abrir, las abran, y a partir de este momento va a ser el inicio como tal de nuestras actividades. Lastimosamente no pudimos hacerlo como en línea, no encontramos la forma de hacerlo en línea. Ustedes saben pues de que esta situación de virtualidad limita un poco algunas cosas, entonces por tal motivo les compartimos esta presentación. Nosotros en esta actividad quisimos invitarlos a escoger una bebida medicinal de Colombia. Pues aquí todos sabemos de que en Colombia hay una cantidad impresionante de bebidas medicinales, pero yo me identifiqué con la caléndula y la quise colocar de ejemplo. María Camila se identifica con el jengibre, que últimamente está siendo muy utilizado, y José se identifica mucho con la valeriana. Entonces quisimos escoger de todas las que existen estas tres. Y queremos invitarlos a escoger una de ellas. Cada una de ellas les va a llevar por un camino distinto, ¿sí? Cómo se hace toda la actividad si los estudiantes escogen la caléndula, cómo se hace toda la actividad si los estudiantes escogen el jengibre, cómo se hace toda la actividad si los estudiantes escogieran, por ejemplo, la valeriana, ¿sí? Si se diseñara un trabajo con bebidas medicinales en Colombia. Entonces, los invitamos a que a la par vayamos como haciendo el ejercicio desde casa o desde nuestro lugar de trabajo o desde donde estemos. Me gustaría que me informaran a alguien por el chat o si alguien quiere tomar la palabra de las personas participantes, si les abre bien el archivo, si tuvieron alguna dificultad, porque esto les va a quedar a ustedes y les va a quedar como el camino de cómo se diseña todo el microproyecto y un póster para cada una de estas bebidas medicinales. No sé si alguien quiera comentarme si tuvieron alguna dificultad, si sí les llegó, si sí lo tienen. Nadie. Por el chat me pueden comentar. Sí. Voy a mirar, espera un momentico, profe. Voy a mirar. Listo, Jairo. Muchas gracias. Creo que ustedes manipulan el chocolate. Quiero darle la bienvenida nuevamente a Giselle y a Pilar, que al inicio no estaban. Les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar en nuestro taller. Espero que no se hayan perdido como de mucho. En realidad no creo. Giselle no ha recibido ningún archivo. No, en el correo electrónico. Ah, ¿cómo así? Bueno, Giselle, en el correo de pronto es que está un poquito pesado porque tiene hipervínculos, pero si quiere me deja por favor su correo acá por el chat para yo reenviárselo en caso pues de que en realidad no le haya llegado o de pronto revisen el spam. Porque la idea es que todos los que se hayan presentado estén participando en este taller. ¿No? Ay, qué raro. Vale, Pilar. Giselle, ¿sí? No, Jairo, no ha llegado. No ha llegado. ¿No? No. Cuando yo les envié desde mi correo Mayra Niebles, les envié la corrección del link. Abajo aparece como una carpetica donde está como tal la presentación en el Drive. Vamos a mirar. De pronto por eso no lo han visto.
Sin embargo, si no les aparece, les podemos compartir el archivo por el chat acá de Zoom y lo descargan para asegurarnos de que sí tengan el taller. Liz, a Liz sí le llegó. Muchas gracias, Liz. Liz, yo te No, profe, conozco, ¿cierto, Liz? no llegó. ¿No le llegó Profe, Jairo? no, por favor, a mi correo, al WhatsApp, no, al correo. Sí, al correo Jairo lo envié. No Ah, está. bueno, cualquier cosa se los vamos a volver a enviar y aquí les vamos a mostrar uno de los caminos. Pero ustedes allá pueden escoger cualquiera de los caminos y les va indicando qué cosas siguen para diseñar el microproyecto y para hacer los pósters. Ah, Giseli sí lo encontró. Bueno, muchas gracias, Giseli. Y Profe, Liz, lo de mi correo, yo le di tengo buena correo de una vez. memoria. ¿Sí, Jairo? Lo de mi correo de una vez. W Polo Aquatic. Listo, yo se lo envío. José, ¿serías tan amable, por favor, de enviárselo? Sí, profe. Te Pues, agradezco. Mientras yo continúo por acá. Ahí Liz mandó, sí, Liz mandó, Liz nos está haciendo el favor de mostrarnos por el chat los correos. wpoloaquatic@yahoo.com, Jairo. Sí, profe. Sí, ahí lo Gracias. enviamos. Ahí lo enviamos, pero bueno, vamos a continuar para que no nos atrasemos. Y ahí José, el estudiante José, les está como reenviando otra vez el archivo, que es pesadito, pero sí, yo sí vi que se los envié, de pronto está en el spam. Bueno, voy a escoger uno de los caminos, ¿sí? Voy a escoger el camino de la bebida medicinal que a mí me llamaba más la atención. A Camila le llamó la atención el jengibre y a José la valeriana. Ustedes pueden escoger cualquiera de los caminos y luego exploran con el archivo de qué se trataba y a qué llegó cada uno de los caminos. Entonces, escogemos la caléndula. Cuando abro caléndula o cuando ustedes abren en su archivo la bebida medicinal que más les llame la atención de primero, inmediatamente aparece un ejemplo de narrativa. ¿Dónde encontramos eso? Pues en una salida de campo, en una salida por ahí, una caminata en la ciudad, o haciendo, no sé, preguntas a los abuelos, dependiendo del contexto que queremos generar. Entonces, este es un ejemplo de narrativa campesina de la vereda El Mazo de Santa Elena. Imagínense pues que un día yo tenía un cólico tan horrible que hasta me hacía vomitar. Estaba cayendo un aguacero miedoso, no podía ir al centro de salud, pero yo sabía que era por el periodo. Entonces mi abuela tomó unas florecitas de marigold, de esa caléndula que tiene en el jardín, y las puso a hervir con agua. Las coló y me lo dio así caliente. Eso era una agüita amarilla, olía rico y lo mejor fue que me calmó el dolor. Mi abuela también la usaba cuando estaba chiquita y me golpeaba. Me ponía un trapo untado de eso en el golpe y se me desinflamaba, ¿sí? Entonces, las narrativas en una salida de campo son fuente de preguntas de investigación. Es decir, que son el inicio de todo un proyecto o de un microproyecto, que como les digo, las características de un microproyecto es algo que se hace en muy corto tiempo, en muy poco tiempo. Eso se convierte, las narrativas como tal se convierten en la motivación de los estudiantes por hacer este tipo de trabajos, ya que les mueve el hecho de poder encontrar respuesta a aspectos de la cotidianidad. Entonces vamos a continuar por acá en siguiente, después de la narrativa, ¿qué sigue? Después de encontrar una narrativa, los estudiantes, ¿qué deben de hacer? Luego entonces de que nos llamara la atención alguna bebida medicinal, alguna de las tres, pues entonces debemos de plantearnos una pregunta problema, la cual va ligada entonces al objetivo, a un contexto de la profesora o la que hayan escogido ustedes. Pueden compartirnos en el chat, pueden ser por colores para que sea un poco más práctico. Para ustedes, ¿cuál sería la pregunta más correcta? Igual las vamos a solucionar y vamos a tener en cuenta varios aspectos para seleccionar como la pregunta más correcta, la pregunta que sería entonces para este microproyecto. No sé si alguno quiere participar. Entonces, el contexto es bebidas medicinales. ¿De quién? De como tal, la caléndula. El objetivo es estudiar compuestos orgánicos a partir de esa bebida medicinal. Y hay que tener en cuenta lo que escuchamos en la narrativa. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? El tiempo de un microproyecto.
No puede ser una pregunta de investigación que dé a un proyecto que sea muy extenso. Por ejemplo, nosotros lo hacemos en 2 meses, en mes y medio, en un mes, cosas que se puedan responder a partir de revisión bibliográfica, es decir, de literatura, cosas que no necesiten de experimentación. Los microproyectos son algo muy pequeño, no algo tan amplio. Entonces, la pregunta problema o la pregunta de investigación tiene que ser muy reducida, muy enfocada a algo muy puntual. Si la hago muy amplia y requiere de experimentación, pues ya no sería un microproyecto, sería un proyecto mucho más grande. ¿Quién nos dice cuál de los 3 colores es la pregunta más apropiada según lo que les acabamos de contar? En el amarillo, ¿es la temperatura un factor determinante en la capacidad antiinflamatoria de la caléndula? ¿Es la temperatura un factor determinante en la capacidad antiinflamatoria de la caléndula? En blanco, ¿cuál es el metabolito responsable de que la bebida de caléndula sea antiinflamatoria? En el verdecito, si cambio el solvente en una aromática de caléndula, ¿puedo aumentar o disminuir su capacidad antiinflamatoria? Entonces, según la narrativa y según el objetivo, nada más eso, ¿cuál sería la más apropiada? La amarilla. Don Jairo dice que la amarilla. Liz dice que las 3. Sí, las 3 son preguntas, problemas apropiadas, pero según el contexto y según el objetivo y según el tiempo, ¿cuál es la más apropiada de las 3? Porque obviamente yo puedo poner un proyecto que, dependiendo de la temperatura, yo miro si la capacidad antiinflamatoria aumenta o disminuye, ¿cierto? ¿Será lo mismo tomarme una caléndula fría a una caléndula caliente? Eso necesito de experimentación para ver cómo los metabolitos cambian, los metabolitos antiinflamatorios cambian con la temperatura, entonces se me vuelve algo muy extenso. En la verde, si cambio el solvente en una aromática de caléndula, ¿puedo aumentar o disminuir la capacidad antiinflamatoria? También requiero de experimentación, requiero de mucho tiempo. Entonces, esa pregunta, obvio, sirve, es una buena pregunta de investigación, pero no para un microproyecto, porque necesito mucho tiempo para contestarla. Además, necesito de materiales que se consiguen con dinero, o sea, se necesita dinero y se necesitan muchas cosas para poder llevar a cabo la respuesta a esa pregunta. En cambio, estoy de acuerdo con la profe Pilar Morantes. La segunda, que es la blanca, es la pregunta más aproximada a un microproyecto, porque es una pregunta cerrada que se puede contestar con búsqueda bibliográfica sin necesidad de experimentación. Es algo que ya alguien encontró y que los estudiantes van a explorar leyendo, haciéndolos leer tanto inglés como español, cómo llegar a esa respuesta, ¿sí? Entonces, los que tengan el archivo abierto, podemos darle clic ahí. Esa sería la pregunta correcta. Listo, entonces después de escoger la pregunta problema, entonces nos dirigimos a hacer la búsqueda en una base de datos bibliográficos que nos permita, nos brinde la información necesaria para responder la pregunta. Entonces, ¿en qué consiste esta base de datos? Es una recopilación de publicaciones como artículos, revistas, libros, tesis, entre otros, que nos brinda información de un tema en específico. En esta ocasión, entonces, traemos varios ejemplos que tenemos Google Académico o Google Scholar, también Science Direct, y tenemos otras 2 opciones, pero nos brindan información solo en español. Tenemos Dialnet, que es un portal de difusión de la producción científica hispana, y también Realic, que es una red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Cualquier opción es válida, sin embargo, es dependiendo cómo hagamos la búsqueda. Nosotros, en nuestra experiencia, utilizamos normalmente Google Académico, ya que la mayoría de información se encuentra en inglés. Entonces, esta nos brinda mucha más cantidad de artículos. Ya igual mi compañero les explicará un poco cómo se realiza esta búsqueda. Bueno, para realizar una búsqueda bibliográfica adecuada, pues tenemos que utilizar
las palabras precisas para encontrar la información que nosotros deseamos. Entonces, en esta actividad, para los que tengan la presentación abierta, los invito a que vamos haciendo clic en los diferentes recuadros para ver cómo disminuye el número de resultados encontrados con el uso de ciertas palabras y de ciertos comandos de búsqueda. Entonces, si hacemos clic, por ejemplo, en el nombre científico, en este caso, Calendula officinalis, encontramos 35.700 artículos. Eso es demasiado para poder encontrar, digamos, una información más pertinente. Entonces, lo que podemos hacer ahora es agregarle sinónimos de lo que estamos buscando. Por ejemplo, secondary metabolites, ahí me perdonan por el inglés, ¿qué es lo que estamos buscando, cierto? Generalmente, y como se les mencionó anteriormente, las propiedades medicinales están en los productos secundarios del metabolismo. Entonces, por ahí es una buena forma. Y vemos que ya los artículos se redujeron a 11.300 en este caso. Para las personas que se desviaron por la valeriana o por la otra planta, pues el número de resultados variará de acuerdo a cada planta. Si agregamos un sinónimo de lo de metabolitos secundarios, que es fitoquímicos, pues vemos que ya la búsqueda se reduce a 6.010 artículos. Y podemos seguir haciendo cada vez más específica la búsqueda. Ahora vamos a utilizar el signo más como operador de búsqueda. ¿Esto qué nos va a decir? Que aparte de buscar el nombre científico de la palabra, va a agregar en esa búsqueda las palabras fitoquímicos y el efecto que nosotros estamos deseando, en este caso antiinflamatorio. Estas palabras se encuentran en inglés porque la mayoría, por no decir que toda la información publicada, se encuentra en inglés. Y vemos que el número va disminuyendo progresivamente. Ahora hacemos el uso de las comillas. Cuando nosotros utilizamos comillas para una búsqueda, le estamos diciendo al motor de búsqueda, vean, busque estas palabras exactas. Por lo tanto, si estamos escribiendo un nombre científico, tenemos que tener cuidado de que se escriba adecuadamente, porque si no es así, nos direcciona a otra cosa que no queremos. Y vemos que ahora tenemos 3.390 artículos. Cada vez se va haciendo más y más pequeña la búsqueda. En caso de ser necesario, pues a lo que ya teníamos, le podemos agregar un signo más y un nombre común que posea la planta. Y de esta forma se aumenta la especificidad de la búsqueda. Y por último, lo que nosotros estamos buscando, pues, es la estructura de un compuesto, ¿cierto? Entonces agregamos el signo más y la palabra structure y vemos que tenemos 851 artículos. Un número todavía muy grande, pero con el que se puede trabajar. Para los que están en otra planta, en este punto deben encontrar en la esquina superior derecha una flecha que dice siguiente para poder continuar con la actividad. Cuando encontramos las palabras claves que nos reducen la búsqueda a un número más pequeño de artículos y que no se enloquezcan los estudiantes con una cantidad de información que de pronto no es relevante, o ustedes también, ¿cierto? Normalmente revisamos los primeros 5 artículos que nos muestra Google Scholar o Google Académico. En nuestro caso de la caléndula, ¿sí?, el primer artículo que aparecía en Google Scholar nos estaba dando prácticamente la información que necesitábamos. Es decir, nos decía cuáles eran los compuestos presentes en la caléndula que tenían la actividad antiinflamatoria y adicionalmente nos mostraba la estructura de esos compuestos, ¿sí? Esta es una estructura que fue hallada en ese primer artículo. Sin embargo,
a veces no encontramos toda la información en el primer artículo y necesitamos pues de buscar en otro. Podemos buscar en otro haciendo uso de los primeros 5 artículos que nos salen en el Google Scholar o en Google Académico, o la otra forma de buscar información relacionada es buscar en las referencias que nos da el artículo inicial o base. Es decir, este artículo donde saqué esta estructura, a ver, ¿dónde está? Anotar. Spotify, esto. Este artículo donde saqué esta estructura tiene referencias como tal, ¿sí? Él se basó en unas referencias. Tomo esas referencias para buscar más información, que por ejemplo no dio estos resultados, ¿sí? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta de las personas que están aquí conectaditas con nosotros? ¿Alguno de los profes quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Disculpen con el ruido que creo que se escucha de fondo. Listo. Bueno, entonces al tener el objetivo, la pregunta y la información del artículo ya claros y determinados, entonces procedemos a realizar el póster científico digital. Traemos varias opciones, que es Microsoft Publisher, Canva, Genially, Pictochart, PowerPoint y Photoshop. Son diferentes herramientas que nos brindan modificar el póster como sea como más adecuado. Nos permite lo que es cambiar la letra, el fondo, el tamaño y anexar cuadros o imágenes. En esta ocasión nosotros utilizamos Genially, ya que es una herramienta que nos ha funcionado mucho en la virtualidad porque es una forma interactiva de realizar los pósteres. Para entonces realizar el póster debemos de tener en cuenta diferentes aspectos. Los que vamos a utilizar son recomendados por Elsevier. Entonces, en primer lugar, debemos de tener en cuenta que el título debe ser llamativo, descriptivo y corto. También procurar que el póster no tenga más de 300 o máximo 500 palabras, dependiendo de qué tipo de póster es. También que sea gráficamente atractivo, que tenga una buena organización y darle un orden a la información de forma coherente. También procurar plasmar la información en recuadros, imágenes o gráficos para que sea más atractivo al momento de leerse y que tenga solo la información como específica. Y por último, y no menos importante, que sea original y tenga el estilo de cada uno. Y otra cosa muy importante, que tenga buena ortografía. Ya entonces, como actividad 4, tenemos la oportunidad pues de escoger un título adecuado. Aquí tenemos 3 opciones donde debemos de tener en cuenta entonces que el título debe ser corto, llamativo y que vaya de la mano con el objetivo que ya hemos mencionado. En este caso, entonces, tenemos en el recuadro amarillo triterpenoides determinantes en la capacidad antiinflamatoria de la caléndula. No sé si de pronto quieran en el chat mencionar para ustedes cuál es el título correcto, e igual ustedes pueden seleccionar para ustedes cuál es el más correcto. También tenemos entonces el título, que consiste en la caléndula y su poder antiinflamatorio. Y por último, Faradiol, un protagonista en la bebida de caléndula. No sé si alguno quiera compartir en el chat para ustedes cuál es el más correcto. Bueno, igual vamos a mirar cada uno. En este caso, tenemos el triterpenoides determinantes en la capacidad antiinflamatoria de la caléndula. Muchas gracias, Liz, por participar. Este título es algo extenso, entonces de pronto no llama mucho la atención. Sabemos que muchas veces el lector es lo primero que mira al momento de leer un póster o cualquier otra
alguna otra imagen, por decirlo así. Entonces, es un título que tiene términos demasiado técnicos y es extenso. En el lugar del recuadro blanco tenemos la caléndula y su poder antiinflamatorio. Entonces es un título muy extenso, perdón, muy abierto, que no hace como mención del objetivo como tal. Ya entonces tenemos faradiol, un protagonista en la bebida de caléndula, que estoy de acuerdo con Liz, que puede ser una opción, ya que habla del compuesto, también de la propiedad, y es un título como que puede llamar la atención. Ya entonces aquí podemos observar la localización del título y distribución de secciones de un póster. El título normalmente va en la zona de arriba del póster y tiene la letra más grande, seguida entonces de los participantes, también del papel que cumplen y el programa en el que están vinculados, ya sea el colegio o la universidad. También es importante ubicar la fecha. Ya luego entonces tenemos el resumen, introducción, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Ya más adelante les vamos a mostrar el orden de cada uno. Entonces, ya una vez tenemos ubicado el título de nuestro póster, pues lo que sigue es realizar una introducción y realizar un resumen como para contextualizar a los lectores sobre lo que sobre lo que se hizo, perdón. Entonces hay ciertas diferencias entre uno y otro. Los resúmenes deben ser textos cortos, claros y concisos, que no utilicen palabras muy extrañas, ¿cierto? Sino un vocabulario simple para que el lector lo pueda leer fácilmente. Además, debe de exponer cuál es el propósito del estudio o del trabajo, ¿cierto? Y se menciona cuál es el resultado principal de la revisión que se haya hecho con anterioridad. Un resumen no debe superar las 150 palabras, por lo tanto, pues exige una capacidad de síntesis. Y además, una introducción, ya por la otra mano, debe de familiarizar al lector con el tema. Entonces, aquí se puede dar como, en nuestro caso, un poquito de descripción, digamos, sobre la planta o sobre la bebida medicinal, pero además también puede llevar como qué antecedentes nos llevaron a escoger eso, por qué se escogió, ¿cierto? ¿Cuál fue el motivo de la elección? ¿Cuál fue la motivación de realizar este trabajo? Si nos planteamos también alguna hipótesis, debe ir en la introducción, además de los objetivos del trabajo, y si se considera necesario, definiciones. Entonces, en esta actividad van a encontrar dos recuadros. Les pido por favor que los leamos y que por el chat cualquiera me diga cuál es el recuadro más pertinente para un resumen de un póster basado en lo que anteriormente les dije. Por ejemplo, el primer póster dice que la búsqueda y revisión bibliográfica realizada sobre los metabolitos de la planta Calendula officinalis de uso medicinal en región de Santa Elena permitió identificar al compuesto faradiol como uno de los actores principales en su actividad antiinflamatoria. Aspectos de este ámbito estructural de este metabolito serán abordados en el presente trabajo. Y ya después el segundo recuadro nos dice, la Calendula officinalis, de nombre común caléndula, marigold, botón de oro, es una planta herbácea aromática con flor de tono amarillo anaranjado llamativo, cultivada alrededor del mundo en climas principalmente templados. Su uso terapéutico despierta el interés de este trabajo, el cual busca a partir de revisión bibliográfica el metabolito responsable de su actividad antiinflamatoria y el estudio de su estructura y sus propiedades químicas.
Bueno, Liz por el chat dice que la segunda corresponde a un resumen para el póster. ¿Alguien está de acuerdo con Liz o tiene otra postura al respecto? Bueno, como que nadie. Bueno, a Liz le gusta la segunda. Bueno, vemos que el recuadro amarillo, el primero, es la forma adecuada de plantear un resumen para el póster. Sin embargo, la segunda nos sirve como introducción. ¿Por qué? Porque ese ya nos destaca aspectos más generales de la planta que sirven para contextualizar al lector con lo que se está haciendo. Mientras que en el resumen del recuadro amarillo pues se muestra a qué compuesto se llegó, cómo se llegó, ¿cierto? Mediante la búsqueda y revisión bibliográfica. Además es corto y conciso en lo que se presenta. Entonces vemos la localización del resumen y la introducción de un póster. Los pósteres en nuestra experiencia se elaboran en forma de artículo. Por lo tanto, el resumen se ocupa todo el ancho de la página y se ubica inmediatamente debajo del título y del nombre del autor con la demás información que ahí aparece. Y debajo de la introducción, al lado izquierdo, debajo del resumen, perdón, al lado izquierdo se ubica la introducción. Generalmente ocupando media página si lo estamos haciendo a modo de artículo. En esta sección ocupa poco espacio en el póster. Sin embargo, posee información muy importante, ya que nos cuenta el recorrido que se ha hecho desde los materiales, los métodos, la búsqueda de la información, las herramientas utilizadas, y también se procura pues como que la presentación tenga diagramas secuenciales, que sea de forma más interactiva y no ocupe tanto espacio. Aquí entonces tenemos dos opciones de metodología, las cuales las dos son correctas, tienen la misma información, pero están como organizadas de diferentes formas. Entonces, en el lado izquierdo tenemos recuadros con la información de la metodología, el recorrido, y también en la parte izquierda de forma ya más como estructurada. No sé si alguno en la bebida que haya escogido, pues seleccione para usted cuál es la más correcta. Como ya dijo mi compañero, gracias Liz, sí es normalmente la primera, ya que hace que el póster sea más como interactivo. Ya entonces, como dijo mi compañero, al ser un póster científico, pues estamos haciendo una lectura vertical, entonces la metodología iría debajo de la introducción. ¿Qué pasa pues, profes? ¿Por qué no han participado? Los queremos escuchar. Ya vamos por el lado de los resultados. Entonces ya hemos pasado por el título, que debe ser corto, que debe llamar muchísimo la atención. Es quizás la parte más importante para realizar un póster. Debe llamar mucho la atención. Si queremos hacer un póster divulgativo para atraer personas y que en realidad las personas que se acerquen aprendan, el título tiene que llamar muchísimo la atención. Si utilizamos lenguaje técnico, muy técnico, eso aburre generalmente. Entonces, tenemos que estar como en el equilibrio de que no me puedo salir mucho de lo técnico, pero tengo que ser muy divertida
o divertido a la hora de colocar un título. Perdón, no he colocado la cámara. Entonces el título tiene que ser muy, muy llamativo y debe ser corto, no puede ser largo. En algunas referencias se dice que un título no puede pasarse de 10 palabras. Eso es de verdad muy largo, ¿sí? Y además ocuparía un espacio muy grande en el póster. Luego pasamos por el resumen en la introducción. El resumen ya vimos de que también debe ser algo muy corto. Y es quizás de lo más corto que tiene el póster en el cuento pues, de redactar. Y en un resumen se debe decir en muy pocas palabras, en menos de 150 palabras, cuál fue el resultado más importante y cómo se llegó a él, en muy pocas palabras. Esa es la diferencia con la introducción. En la introducción nunca se dice cuál fue el resultado más importante, simplemente es el abrebocas. Y en la introducción no nos debemos pasar de 200 palabras. Nuestra experiencia, como lo dijeron los estudiantes, se ha hecho los pósteres, desde nuestra experiencia se han hecho los pósteres en forma de artículo. Entonces se divide el póster a partir de los resúmenes en dos, ¿sí? Como normalmente se escriben los artículos científicos. Pero uno también puede hacer los pósters de forma de lectura horizontal. Estos que se están haciendo, que les estamos mostrando, son de lectura vertical, pero pueden hacer los pósters perfectamente de lectura horizontal con tal de que lleven un orden, un lógico. Primero el título, las personas que lo diseñaron, el escudo del colegio, el escudo de la universidad, el escudo del lugar que nos ayudó, que nos brindó ayuda para realizar la investigación. Luego el resumen, luego la introducción, luego la metodología tiene que ser muy gráfica, muchas palabras en la metodología, eso se vuelve un póster súper saturado y no se ve bien, aburre, las personas no se quieren acercar, lo hemos vivido. Y ahora viene la parte de los resultados. Pues esta parte es proporcionalmente la más grande del cartel. Si lo hacemos en forma vertical, como lo hemos venido haciendo en nuestra experiencia, se coloca, como veremos en la siguiente diapositiva, del lado derecho, al lado de la introducción. Ahí se presentan todos los hallazgos de la investigación. Se trata de presentar los resultados de forma lo más gráfico posible, utilizar tablas, diagramas, cuadros, dibujos, tratar de no utilizar frases, encontré tal y tal cosa, no, más bien organizar esos resultados en forma gráfica, haciendo uso pues de cuadros, dibujos, y que los resultados se lean solos, es decir, que no necesite el ponente estar ahí al lado explicando los resultados para que los resultados hablen por sí solos, o sea, tienen que hablar por sí solos, que si una persona se acerca, entienda qué fue lo que se encontró, ¿sí? Que el mismo cartel, que el mismo póster hable. La información hallada se debe presentar de forma condensada, que permita la creación de un póster visualmente atractivo, y hay que tener presente el tamaño del póster con fin de no presentar imágenes o gráficos que al imprimir, porque lo que estamos haciendo aquí son digitales, pero muchas veces, la mayoría de veces, se imprimen esos pósteres y se ponen en un corredor que tenemos en la universidad y allí se presentan de forma oral, impresos. Entonces, cuando los imprimimos tenemos que tener mucho cuidado con el tamaño para que las imágenes que utilicemos y los gráficos no salgan pixeladas. Los resultados tienen que verse muy claros. Y como les decía anteriormente, se debe evitar el uso de frases o oraciones extensas. Entonces, teniendo en cuenta esas recomendaciones de que tiene que ser lo más llamativo posible, que la información tiene que hablar por sí sola, a simple vista, sin ni siquiera leer, ¿ustedes cuál de las opciones tomarían? ¿La que está en un recuadro verde amarilloso o el que está en el recuadro que es totalmente verde? Así, pues, a simple vista, ¿cuál tomaría? La primera, ¿cierto? Un póster, los resultados, hay que evitar esa cantidad de palabras, se deben colocar gráficos. En este póster el objetivo es una estructura química. ¿Para qué? Para explicar, para poder entender los compuestos orgánicos. Entonces, la estructura química debe aparecer, no puede salir pixelada, se debe ver muy bien. Lo que encontré en esa estructura, pues no lo necesito redactar, simplemente puedo utilizar perfectamente una tabla como se muestra aquí, ¿sí? Fórmula en una tabla, tipo, triterpeno, grupo funcional, ¿qué grupos funcionales tiene? ¿Cuántos carbonos quirales tiene? 11. ¿Cuál es la polaridad? Es un volátil, o sea que de pronto es apolar, pero de pronto soluble en agua, dependiendo de... Entonces, uno puede escribir eso así, de forma aburrida, o lo puede hacer en una tabla y que pues, se exprese solito el póster, los resultados, sin tener al lado el ponente.
Entonces, como les decía, como en nuestra experiencia hemos vivido que los póster se están haciendo de forma vertical, de lectura vertical, los resultados se colocan justo al lado de la introducción, del lado derecho, ¿sí? Miren de que cuando uno hace en forma gráfica, deja como espacios y eso como que relaja la vista del lector, del que se acerca a ver el póster. Esto es muy importante como sugerencia si ustedes quieren replicar este tipo de experiencias con sus estudiantes. Las conclusiones, ¿sí? Entonces, primero es título, resumen, introducción, metodología, resultados y conclusiones. Se preguntarán, profe, Mayra, y la discusión de los resultados. Hay pósteres que llevan discusión de esos resultados, hay pósteres que no. No es necesario, no es regla general que tengan discusión. Los que nosotros hemos venido haciendo en la universidad no llevan discusión. Cuando eso ocurre, cuando los pósteres no llevan discusión, esas discusiones se pueden agregar en las conclusiones, ¿sí? Es decir, hay regla que permite que algunas discusiones se puedan dar en las conclusiones. Entonces, una conclusión, ¿qué es? Pues formula algunas enseñanzas que resultaron de la investigación. Deben ser claras y escuetas, o sea, pequeñas, e ir acordes con los objetivos. O sea, tengo que decir si el objetivo se cumplió o no en las conclusiones. A veces las conclusiones se presentan como un enlistado de puntos, o sea, aquí sí redacto, ¿sí? Aquí no necesito ser tan gráfica, aquí sí tengo que redactar, pero lo que tengo que redactar debe ser muy conciso. Puede incluir una breve discusión en caso de que el póster no cuente con una sección tal, lo que les decía al inicio. Si no existe la sección discusiones en el póster, pueden incluirse en las conclusiones. Y hay que tener mucho cuidado, porque esta es la sección que más observa el público después del título. O sea, la gente se acerca con el título y luego el ojo pega directico para las conclusiones. A veces no necesitan ver lo otro, solo las conclusiones. Entonces, aquí debe estar como tal la síntesis y el resumen más importante de lo que se consiguió, ¿sí? Por eso el lenguaje, cuando se redacta una conclusión, debe ser un lenguaje sencillo y atractivo, porque si no es sencillo, pues no es atractivo. Están ahí como las dos se llevan a la par. Entonces, tenemos aquí esta actividad en la que tenemos otra vez dos recuadros. Según las recomendaciones dadas anteriormente, ¿cuál es la mejor opción para presentar las conclusiones? La voy a leer rápidamente. Recuadro amarillo. Primera conclusión, y ustedes me dirán si esto es correcto en una conclusión. A través de la salida de campo se tomaron diversas narrativas de las cuales se escogió una y a partir de ella se planteó una pregunta problematizadora o una pregunta de investigación o una pregunta problema. ¿Eso es una conclusión en un trabajo? ¿Eso es una enseñanza? ¿Eso es un resultado? ¿Un resultado del cual yo aprendí? ¿Quién me dice? Continúo. Se utilizaron diversas palabras claves en el buscador de Google Scholar para reducir la búsqueda y hallar con mayor facilidad la respuesta a la pregunta. Les pregunto, ¿eso es una conclusión? ¿Estoy leyendo conclusiones o estoy leyendo otra sección del póster? Por último, el faradiol es un compuesto químico. Pues si yo busco en Google, voy a encontrar que el faradiol es un compuesto químico. Eso no es una conclusión que me deja como tal la investigación. Eso se encuentra en cualquier parte, ¿sí? Eso es otra sección. Muy bien, Giseli, muy bien, Pilar. Eso es otra sección del póster. ¿Cuál sección del póster es? ¿Quién me sabe decir eso? ¿Qué es? ¿Qué sección del póster es? ¿Eso qué está dando a entender? ¿Que estoy redactando qué cosa? ¿Un resumen, una introducción, una metodología, unos resultados? ¿Eso qué es? Liz dice que el resumen, Pilar dice que la metodología. Muy bien, Pilar. Las dos primeros ítems son las metodologías. Con la salida de campos tomé diversas narrativas y se escogió una. Eso lo dije en la metodología. Eso no lo puedo decir en las conclusiones. Eso no es una enseñanza, eso hace parte de la metodología. Luego, se utilizaron diversas palabras claves en el buscador de Google Scholar para reducir la búsqueda. Eso no es una conclusión. Eso fue parte de la metodología. Entonces, no puedo mezclar metodología en las conclusiones. Muy bien, es una mezcla de metodología y teoría, porque luego en el final dice, el faradiol es un compuesto químico. Eso es de una teoría, pero no es una enseñanza como tal que deja el trabajo. En cambio, si leo la parte derecha, los triterpenoides son metabolitos secundarios que generan actividad antiinflamatoria en las plantas que lo poseen. Eso me lo enseñó como tal la lectura y la revisión bibliográfica.
A nivel estructural, el faradiol es un compuesto policíclico de gran tamaño, pero con hidroxilos que le permiten disolverse en agua, aunque su naturaleza es volátil. Además, posee numerosos centros girales, los cuales pudimos identificar. Eso es un análisis de los resultados, ¿sí? Y que pueden estar dentro de las conclusiones. Por último, a partir de ese trabajo pudimos establecer que desde situaciones cotidianas se pueden estudiar diversas temáticas de la química. Eso hace parte del objetivo del trabajo. Y te están diciendo que se logró, que hace parte de las conclusiones. Entonces, el recuadro verde es más acorde a lo que uno debe redactar o enseñarle a los chicos a redactar en una conclusión. Nunca debe aparecer ahí un resultado, nunca debe aparecer ahí una metodología, nunca debe aparecer ahí un concepto, porque los conceptos aparecen en la introducción como tal. Y pues en las conclusiones, no sé, es como un resumen, ¿sí? Las conclusiones es un resumen de lo más importante que encontré. Entonces sí puede haber como una confusión con el resumen, pero en las conclusiones yo detallo mucho mejor qué fue lo que encontré y qué fue lo más importante. Entonces me voy por el recuadro verde. Puede que, dependiendo del camino que ustedes hayan escogido inicialmente, los recuadros sean diferentes, ¿sí? Porque las conclusiones se redactaron diferentes para cada uno de los caminos que colocamos. ¿Dónde se colocan las conclusiones? Si estamos haciendo un póster de tipo, el que venimos haciendo, ¿cierto? Forma de artículo, las conclusiones van justo debajo de los resultados, del lado derecho. Si no, pues se colocan de forma horizontal en la parte baja. Miren de que tiene mucha letra, ¿sí? Tiene mucha letra, pero en las conclusiones se tiene que colocar, se tiene que redactar. Hay que tratar de hacer lo más sintético posible. Sintetizar lo más posible. Bueno, y ahora por su parte tenemos la bibliografía. En esta sección del póster debemos poner todas, pues referenciar mejor dicho, todos los artículos que hayamos usado para la elaboración del póster, siempre y cuando la información se encuentre en el póster, ¿cierto? Si la información no está en el póster, pues no es necesario referenciar eso. Depende también el estilo de referencia del formato que uno siga, ¿cierto? Nosotros generalmente seguimos el formato APA, pero pues dependiendo seguirán las normas ICONTEC o las otras que existan. No debemos poner la URL, ¿cierto? No podemos poner el link de donde sacamos la información, ¿cierto? Es poner la referencia como tal. Y la bibliografía puede poseer un tamaño de letra más pequeño que el resto del póster, ¿cierto? Todo el póster posee el mismo tamaño de letra. Llámese introducción, metodología, resumen, tienen el mismo tamaño, pero la bibliografía sí puede tener un tamaño más pequeño. En nuestro caso, pues como utilizamos las normas APA, pues se pone primero el nombre del autor, el apellido, perdón, coma, la inicial del nombre, punto, dentro de paréntesis, el año de publicación del artículo, después el título del artículo en letra cursiva, seguido del nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas utilizadas y si se encuentra el DOI, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, no, esa referencia no tiene DOI porque no se encontró, pero de rasgos generales eso debe contener una bibliografía. Entonces, los queremos invitar mediante el link que les aparece en la diapositiva a revisar nuestras propuestas de póster. Cada link lo va a llevar al póster pertinente, ¿cierto? Ya sea valeriana, ya sea caléndula, ya sea, ¿cuál era el otro? Jengibre. Jengibre. Y podrán ver ya todo el póster completo y final. Recuerden que la forma es importante, el fondo, perdón, pero la forma también, ¿sí? Entonces, generalmente los tonos de fondo deben ser claros para que se permita la lectura correcta del póster. Hay que evitar tonos muy oscuros de fondo en el póster y las letras blancas, por ejemplo. Eso no es muy útil, se pixela demasiado las letras y si el póster se va a imprimir
Por ejemplo, la tinta oscura se introduce dentro de la letra blanca y no se lee. Entonces, traten de utilizar tonos de fondo muy claros que permitan la lectura y que contrasten con el tema. Y utilizar imágenes alusivas de lo que allí está explicado, y porque son demasiado importantes, útiles y llama la atención. Hay que utilizar imágenes que sean útiles, no imágenes que de pronto distraigan. Esta es la propuesta, ¿cierto?, del póster de Caléndula. Sin embargo, yo les voy a mostrar por acá, les voy a compartir, voy a dejar de compartir acá, y les voy a compartir los póster para que los veamos. Aquí tenemos el del ácido valerénico, que es el de la valeriana. Si se fueron por el camino de la valeriana, encontraron que este es el compuesto, que es el ácido valerénico. Cómo sería su resumen, cómo sería una introducción acorde, cómo sería la metodología, los resultados, las conclusiones y cómo sería la bibliografía. Este sería el póster del jengibre, que es el gingerol, el compuesto que escogió Camila en su revisión bibliográfica para hacer este póster. Aquí cómo sería el resumen, cómo sería la introducción, la metodología. Aquí está el gingerol y cómo está explicada cada una de las cosas que se pueden estudiar a partir del gingerol, las conclusiones y la bibliografía. Y por acá está el póster de el faradiol, que fue el compuesto que se encontró en la caléndula al que se le debe la actividad antiinflamatoria de esa bebida medicinal. Entonces, ya después de tener esto, los chicos pueden imprimir o presentarlo en forma virtual, como lo estamos haciendo ahora, en medio de la pandemia, y hacer una exposición pública de estos trabajos y exponer todos sus conocimientos a partir de ese contexto de las bebidas medicinales en Colombia. Bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, cómo les pareció el taller, si lo ven viable para replicarlo en sus aulas de clase, si les sirvieron, si creen que les sirvan esas herramientas, si aprendieron algo. Y ya, los escucho. Profe y compañeros, demasiado lindos los póster, la presentación también muy bonita. La metodología en que desarrollaron el taller me gustó mucho, la comparación pues entre cómo podría ser una mejor, como un mejor apartado para poner en el póster. Me equivoqué en todos, pero me quedó súper claro pues ahí con la aclaración. Me gustó mucho y me gusta mucho saber que tengo esa herramienta en mi computador, pues la presentación, muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Sí, profe Mayra, y a los estudiantes, excelentes ideas. Con seguridad voy a copiar todo lo que aprendí en el curso que voy a empezar ya este semestre. Me parece que es una herramienta muy potente y máxime también en este momento en la virtualidad. Entonces es una herramienta que nos puede ayudar como a retomar esos elementos clave para los trabajos finales. Entonces agradecerles por toda esa información que nos dan y por nutrirnos con estas herramientas. Y bueno, un saludito muy especial para José, que es un excelente estudiante y él también lo hizo muy bien con la asesoría de la profesora Mayra. Entonces muchas felicitaciones.